es un grupo de presión? Son asociaciones con intereses organizados que no desean de forma directa el control del poder político, sino solo influir y presionar a las instituciones de poder público en la toma de decisiones, ya sea a nivel legislativo y ejecutivo. El origen de los grupos de presión se remonta en el siglo XX, cuando las ciencias políticas norteamericanas establecen el concepto de estos grupos definiéndolos como sujetos importantes dentro de la actividad política. Sus orígenes se encuentran en las obras del politólogo y filósofo Arthur Fisher Bentley, especialmente en su obra de 1908, Un proceso de gobierno, un estudio de presión social. Pero, además de Bentley, la concepción de este término también se puede hallar en la obra del politólogo David Truman, titulado El proceso gubernamental de 1951. Su aplicación es obvia durante la década de los 20 en la política norteamericana. Jacqueline B. de Celis afirma que el término se usó por primera vez en una campaña de prensa, cuya finalidad era remarcar la influencia oculta de ciertos poderes o grupos económicos en el proceso gubernamental. De Celis llama a los grupos de presión fuerzas invisibles. Con respecto a los autores, Arthur Bentley aseguró que los cambios socioeconómicos ocurridos obligan a ampliar los esquemas teóricos tradicionales. Jean Minaud llama a los grupos de presión grupos de interés y los define como un conjunto de individuos. No obstante, el estudioso de ciencias políticas, Giovanni Sartori, no los considera un grupo de interés, porque para él los grupos de presión ejercen su influencia hacia el ámbito político, el interés no. A todo esto, en la obra del politólogo inglés Samuel Edward Finner, titulada El Imperio Anónimo, se dice que hay una doble acción por parte de los grupos de presión, mientras que para el sociólogo Alfred Sauby, la concepción del término lobby es un equivalente para personas provenientes del exterior. Para Harry Eckstein, los grupos de presión aparecen cuando se producen cambios que retiran el poder que ya tenían determinados grupos de personas. Características. Siempre mostrarán una organización. Expresan conscientemente sus intereses, ya sean comunes o particulares. Ejercen presión sobre el poder público para obtener sus fines. No buscan ejercer por sí mismos el poder público. No asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su influencia. Los grupos de presión pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios: grupos de personas y grupos de organizaciones. Este criterio tiene la naturaleza del grupo. Hay grupos de presión integrados de personas naturales, tales como sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones profesionales, asociaciones de vecinos, etc. Los grupos de presión, constituidos por otros grupos o asociaciones, son federaciones y confederaciones de sindicatos o asociaciones profesionales, entre otros. Grupos de masas y grupos de cuadros. Los grupos de presión de masas están compuestos de una gran cantidad de miembros con una organización bien estructurada y con aportes financieros pequeños y regulares, tales como organizaciones sindicales de trabajadores, industriales o de campesinos. Los grupos de presión de cuadros están compuestos de una cantidad pequeña de miembros con una fuerte influencia económica o social, tales como asociaciones de banqueros o de grandes empresarios. Grupos de presión exclusivos y grupos de presión parciales. Los grupos de presión exclusivos son aquellos cuya razón de ser para constituirse es ejercer presión. Los grupos de presión parciales son aquellos grupos en los que la presión es utilizada en momentos específicos o como instrumento adicional, no siendo esa la única finalidad del grupo, tales como asociaciones profesionales, de cooperativas o empresariales. Grupos de presión promocionales y grupos de presiones funcionales o seccionales. Los grupos de presión promocionales o de causa tienen por objeto promover un ideal o una causa determinada. Su número de adherentes no es susceptible de apreciarse. Tales asociaciones buscan atraer miembros con base en compartir determinados valores o una visión determinada de ciertos problemas, tales como sociedades protectoras de animales, sociedades opuestas al uso de centrales atómicas, etc. Los grupos de presiones seccionales o funcionales son aquellas que hablan en nombre de una función o sección reconocible de la sociedad, tales como agrupaciones de comerciantes, federación de sindicatos industriales o colegios profesionales. Los grupos de presión privados o grupos de presión públicos. Los primeros son todos aquellos que emergen de la organización de la sociedad civil, mientras que los segundos están compuestos de personas o agrupaciones de ellas que desarrollan sus funciones dentro del poder gubernamental o estatal, tales como organizaciones de funcionarios públicos, las fuerzas armadas, organizaciones militares y o industriales, etc. Los grupos de presión nacionales y grupos de presión internacionales.
Los grupos de presión nacionales son aquellos que desarrollan su acción dentro de los límites de un Estado. Los grupos de presión internacionales ejercen su acción traspasando los límites de un Estado sin que necesariamente puedan ser identificados con las organizaciones internacionales. Los grupos de presión directos y grupos de presión indirectos. Los primeros son aquellos que presionan en búsqueda de su propio interés, tales como agrupaciones profesionales, asociaciones empresariales, asociaciones sindicales. Los segundos son aquellos que ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de una remuneración. Los grupos de presión material y los grupos de presión moral. Entre los últimos que tienen intereses morales o valóricos encontramos las asociaciones filantrópicas, agrupaciones culturales o las iglesias. Entre los primeros que son aquellos que persiguen un interés material generalmente de carácter financiero, tales como el aumento de remuneraciones, alzas de precios, deducciones tributarias o bonificaciones, aunque también pueden ser de otro orden, tales como el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ventajas previsionales, entre muchas otras. Y así se concluye con los tipos de grupos de presión. Historia. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparentemente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Exac Ochoretena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. El punto más alto del movimiento está marcado por dos manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. Para esas fechas, también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana. En esta época, habían llegado al país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que el gobierno de México le interesaba que la imagen del país fuera de paz y cordialidad. Félix Hernández Gamundi, líder estudiantil de la época, declaró para el medio Expansión Política que recuerda que habían eventos importantes, como visitas de líderes internacionales. El gobierno detenía previamente a líderes políticos y sociales. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esta manifestación se infiltró al Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, las personas del guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 p.m. cuando uno de los helicópteros vigilaba a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aleñados. Pero el ejército no se detuvo, interrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios que conformaba la unidad de Tlatelolco, sin orden judicial, para capturar a los manifestantes. Conceptualización. Félix Hernández Gamundi define el movimiento de 1958 como el movimiento de masas más trascendente, brillante y generoso de los últimos años. Un movimiento que buscó justicia contra los crímenes cometidos con anterioridad, la liberación del autoritarismo, del régimen impuesto por el Estado y un desarrollo nacional con plenitud. Características: influencia de otros movimientos políticos y sociales alrededor del mundo, entre ellas las propuestas en contra de la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, en Checoslovaquia, las protestas en Francia, conocidas como Mayo francés, y la Revolución cubana. Inventos de diálogo con el gobierno, participación activa no solo de la población estudiantil, sino de los directivos institucionales, constante abuso de autoridad, represiones con violencia, diversas marchas previas al 2 de octubre. Sus enfoques estaban direccionados a un país más justo y soberano. Representó una ruptura entre la brecha de generaciones, cambios en la manera de pensar. Objetivos:
Las marchas estudiantiles tuvieron como finalidad los 6 puntos del pliego petitorio, el 7º es transitorio. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y contenía los siguientes puntos. 1. Libertad de los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola, así como el teniente coronel Armando Frías. 5. Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos. 6. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Y 7. La exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Función que desempeña en la sociedad: la modificación de las estructuras políticas, la apertura cultural e ideológica respecto a los modelos anteriores, la creación de diversos organismos en defensa de los derechos humanos, la creación de la conciencia social generalizada que propició a diversas marchas en apoyo a los movimientos estudiantiles y brindó participación a diferentes líderes sociales en contra del autoritarismo. Manifestaciones. El 26 de julio de 1968 hubo marchas por parte del Politécnico y la UNAM en dirección a la Plaza de la Constitución, en protesta de los estudiantes agredidos. El 27 de julio de 1968, los estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. El 1 de agosto de 1968, Javier Barros Sierra condenó los hechos cometidos en CEU, izando la bandera nacional a media asta. El 3 de agosto de 1968 es el primer despliegue del CNH. El 13 de agosto de 1968 se lleva a cabo la primera gran manifestación que culmina en el Zócalo. No aparecen las fuerzas policíacas. 150,000 personas desfilan en completo orden. 27 de agosto de 1968 se lleva a cabo la marcha con la V de Victoria. Se citan los 6 puntos del pliego petitorio. 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Posterior a 1968, comenzaron diversas marchas conmemorativas que se celebrarían anualmente. Logros. Según el historiador de la Universidad Panamericana, Íñigo Fernández, el movimiento estudiantil del 68 ayudó a que el país se empezara a democratizar y que más adelante hubiera una alternancia política que se concretó en el 2000 con la primera derrota presidencial del hegemónico Partido Revolucionario Industrial, PRI. Adriana Corona, antigua miembro del Consejo Nacional de Huelga, explicó que después del 68 las mujeres comenzaron a entrar de forma masiva a la universidad. Uno de los mayores logros del 68 fue un importante cambio en la educación pública, especialmente a nivel medio y superior, que permitió, entre otras cosas, la ampliación de lugares para recibir a más alumnos y diversas reformas a las leyes que hasta entonces estaban vigentes. Más libertad a los medios de comunicación, que después del movimiento del 68 pudieron comenzar hilos de investigación que se transmitían en los diferentes medios de comunicación. El aumento de las manifestaciones, no solo en conmemoración del movimiento del 68, sino en diversos aspectos sociales y políticos. Y finalmente, la negociación entre las figuras políticas y grupos manifestantes.